¿Cuántos creen que Jesús está acá? Amén. Qué bueno. Son muchos. No todos, pero son muchos. Eso está bien. Bueno, pues buenas tardes para todos. La semana anterior estuvimos viendo cómo ejercer gobierno, cómo avanzar con el reino y ejercer gobierno en el ámbito donde nos movemos, creyendo en fe, creyéndole a Jesús y tomando un alimento que es su palabra, alimentándonos bien, ¿se acuerdan? Y hoy quiero pues decirles que hay algo que a veces nos frena para hacer lo que tenemos que hacer, para ejercer ese gobierno o para hacer otro tipo de cosas que están en el propósito de Dios. Y eso se llama miedo, el miedo. Y todos hemos experimentado ese tremendo sentimiento que se llama miedo. Claro, unos de una manera más intensa y más repetitiva que otros. Unos viven en estado casi que constante de miedo, otros mucho menos, pero todos lo experimentamos. Nadie se ha escapado de sentirlo. Yo personalmente pues he vivido muchos momentos de tener miedo y como tantas personas pues he sentido miedo cuando he tenido que enfrentar situaciones difíciles. Lo mismo que también a los cambios, cuando ha habido cambios drásticos en mi vida, eso genera también miedo. O cuando se enfrenta a uno a enfermedades, o no, eso también causa miedo, ¿cierto? De saber qué va a pasar, si va a ir más allá, a morir. Mucha gente siente miedo también a morir, a que le pueda pasar a uno algo desagradable, a quedar atrapado, por ejemplo, bajo un temblor. Mucha gente le tiene pánico a eso. Yo he sentido también miedo por eso, ¿no? Yo le siento miedo a la montaña rusa, para que sepan. Yo no me subo en una montaña rusa, nunca me he subido. Me parece que eso es como muy... Me he subido en unas más suaves, pero la sensación no ha sido muy agradable, entonces yo, ¿para qué me subo en eso? ¿No? O a las víboras o a los animales también peligrosos, uno les siente miedo. Bueno, y también todos podemos ser valientes a la vez, ¿no? Pero todos somos valientes hasta que de pronto aparece por aquí un ratoncito y ahí sí, hasta miedo a tener miedo nos da, ¿no? Pegamos el brinco y todos encima de las sillas, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la condición humana. Y yo quiero aclarar que el miedo es una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro. Alteración del ánimo. Estamos tranquilos y de pronto nos alteramos porque sentimos un peligro. Ya sea un peligro real o también a veces un peligro que es propio de la imaginación, porque a veces imaginamos cosas y pensamos que nos pueden pasar cosas que realmente están en nuestra mente. Y el temor también pues es una alteración de ánimo, pero que puede llevar a una persona a escapar a aquello que considera peligroso para su integridad. Entonces puede ser también, o es algo también conveniente. El miedo, en todo caso, es un sentimiento muy desagradable. O a alguien le encanta tener miedo. A nadie, ¿cierto? A nadie le encanta. Y nos pone en estado de alerta ante una amenaza. Y como ya lo mencioné, pues mencioné varios, pero hay muchos tipos de miedo. Muchos tipos de miedo tenemos los seres humanos. Tú puedes sentir miedo al pasar, por ejemplo, por una calle que te da una sensación de peligro, de inseguridad. Entonces tu estado de ánimo se altera cuando estás pasando por esa calle, porque dices, uy, pero esto por aquí está peligroso, de pronto alguien me puede salir y ser asaltado. Y eso crea miedo. Y podemos afirmar que hay una sospecha o presencia de un peligro que es real. Pero a diferencia el cambio el temor puede aparecer por una situación que representa un peligro imaginario, pero que nos puede ayudar a reaccionar más rápido ante una situación precisamente de peligro. A ver, me explico. Un ejemplo puede ser cuando tú te vas a subir a un avión, o hay personas que al subirse a un avión sienten temor. Necesitan tomarse como 3 tequilas para poderse subir al avión, ¿no? Y entonces ahí sí ya se toman valor. Pero eso es un temor, porque
como es un aparato que está volando, dice, es que qué tal que se caiga, ¿no? Eso es completamente imaginario en todo caso. Pero miedo puede ser cuando ya estás en el avión y te enteras que hay una falló una turbina, por ejemplo. Hay una sensación de peligro inminente. Entonces ahí hay miedo a lo que pueda pasar. Sin embargo, pues muchas veces las dos palabras pues se confunden y tampoco es de fondo realmente. Empezando que la Biblia en varias traducciones, en algunas partes habla de miedo y en otra habla de la palabra temor. Entonces eso no es tan trascendental en un momento, aunque sí hay una diferencia. Para mí, lo mejor que pude obtener en la vida para ir venciendo mis miedos fue cuando recibí al Señor Jesús. Cuando lo recibimos, yo lo recibí como mi Señor y mi Salvador, y me caló mucho una palabra, porque es que la palabra cuando entra en ti, empieza a transformar tu mente, tu manera de pensar. Lo vimos la semana pasada también, cómo tenemos que ir renovando nuestra mente. Y esa palabra hace que también tengamos confianza, tengamos valor. Yo digo que mucho cristiano que vive todavía lleno de temores es porque todavía no le ha calado la palabra en su mente como tal. Y esta palabra fue Isaías 41:10, que es el versículo central de hoy, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo creo que es una palabra hermosa. Yo creo que el Señor se merece un aplauso por esa palabra que nos da valor. Porque te está diciendo, es que ¿para qué temes si yo estoy contigo? Yo te voy a sustentar, yo te voy a ayudar con la diestra de mi justicia. Y entonces para mí eso fue el comienzo de un camino como reparador en mi vida, pero tengo que aclarar, los cambios no son inmediatos, los cambios se van dando dentro de un proceso en el tiempo. Y durante muchos años he venido aprendiendo a vencer mis miedos, uno a la vez. No es que todos se van esfumando inmediatamente, no, poco a poco. Sobre todo pensando que, yo pensaba mucho que cuando entré en el ministerio, que siempre iba a haber alguien que lo iba a hacer mejor que yo. Yo siempre decía, pero siempre como que empiezan a compararse y eso le da a uno cierto miedo. Dice, pero este lo va a hacer mejor que yo. Y más cuando le toca ir, por ejemplo, a unos conferencias donde participan varios, ¿sí? Y ya uno al lado de estos titanes, como que tremendo, ¿no? Pero entonces eso uno aprende a irlo venciendo con la ayuda del Señor. Ahora, en su mayoría, pues los seres humanos aprendemos a vivir con esos estados de miedo. Yo digo que casi todos terminamos aprendiendo, porque si no, no hiciéramos avances en nuestras vidas. Y vamos haciendo avances a medida que vamos enfrentando esos miedos. Por ejemplo, muchas personas que estudian alguna profesión tuvieron que vencer un miedo a estudiar esa carrera, o a un trabajo. Cuando uno va a entrar a un trabajo nuevo, siempre hay un cierto temor, ¿verdad? Como que dice, ¿será que sí? Yo me acuerdo cuando yo terminé mi carrera y que entré en mi primer trabajo como tal, como profesionista ya, yo decía, wow, ¿será que yo sí voy a poder con ese cargo? Como que me da temor. Yo estaba de novio con Clara y yo le decía a ella, ¿sabes que tengo miedo? Porque voy a empezar allí en esta empresa y me dieron este cargo y yo no sé. Digo, pero si tú terminaste tu carrera, ¿tú para qué te preparaste? Entonces, sí, pero ¿será que sí puedo responder? Y no, pues me fue muy bien, me ascendieron rápido y estuve 9 años en esa empresa. Pero había que enfrentarlo. Para casarse, wow, eso sí da miedo. ¿O no? O los que, sobre todo en los hombres, ¿o no? Los hombres sí que nos da miedo, ay, cambiar mi vida y dejar muchas cosas. Bueno, entonces sí se transita una sensación de miedo y ansiedad, y que muchas veces esas sensaciones que tenemos se tratan de ocultar ante los demás, que la gente no vea que yo tengo miedo a algo, ¿no? Entonces por fuera trato de mostrarme muy seguro, pero por dentro estoy bien inseguro. ¿O solo me ha pasado a mí? Yo veo aquí muchas caras que le pasa lo mismo. A todos yo creo que nos pasa eso.
Pero ¿saben algo? Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos ese sentimiento y empezamos a compartirlo con alguien, entonces esos sentimientos de miedo, de temor, se empiezan a minimizar y algunos se esfuman completamente inclusive. Y es que, miren, el miedo como el temor es algo que Dios ha creado como mecanismo de protección, porque es un sentimiento creado por Dios. Y usa un sentimiento de protección cuando hay una amenaza, cuando viene una amenaza a nosotros. El año pasado me sucedió algo, cuando se iba a casar mi hija días antes, que ella estaba en las pruebas de su vestido, las acompañé a mi esposa y a ella al centro a hacer su prueba. Y dije, voy a sacar el carro del estacionamiento, la camioneta, y vengo y doy la vuelta y la recojo aquí en tal esquina. Y así fue, pero había un tráfico y me tocó dar una vuelta, me desviaron por otro lado, me demoré hartísimo y me metí por una calle. Y en medio de ese tráfico, de pronto alguien gritó, la llanta está ponchado, ¿no? Y miré rápidamente el tablero y se estaba bajando. Y entonces la sensación mía, dije, aquí me van a asaltar, ¿no? Claro, hubo miedo, pero ¿qué hice yo? Mire cómo es Dios. Después de que había tanto tráfico, de pronto estaba despejado todo el frente. Y yo lo que hice fue que aceleré rápido, di la vuelta, fueron como unas 3-4 cuadras, hasta llegué al punto donde me iba a encontrar con ellas estaban ahí, y el carro, la llanta quedó en el piso, ya cuando llegué ahí. Pero me salvé de algo que hubiera podido pasar en ese caso. ¿Por qué? Porque pude reaccionar ante un miedo, una situación inminente de peligro, había una amenaza. Y bueno, y hasta ahí todo va bien, ¿cierto? Pero lo malo es que como todo lo que es creado por Dios, el ser humano y el enemigo han desproporcionado ese diseño, lo han alterado, lo alteran, y entonces hace que lo usemos incorrectamente. Lo usamos a veces para paralizarnos, para no hacer lo que tenemos que hacer. Y se vuelve algo como en contra nuestra. Y hay que entender que en todo caso, todos hemos sentido miedos y Dios, las personas que ha usado, las ha usado también con temores, como nosotros. En la Biblia encontramos muchas historias que nos dan ánimo, porque nos dice, oiga, pero si que tenía tanto susto y tanto temor a esto y lo hizo, lo logró, ¿por qué yo no? Y es que ninguna de las personas que hicieron algo importante para Dios sentían que estaban preparados para esa tarea, ¿sabes? Si uno ve la Biblia, casi todos dicen, yo no soy capaz, yo no puedo, manda a otro, a mí no, Señor. Entonces uno dice, no soy solo yo. Grandes hombres de Dios pasaron por lo mismo. En el Salmo 143:4, si me acompañan ahí, David le dice a Dios, y se dice también a sí mismo algo. Dice, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Aquí está en la Nueva Versión Internacional, ya no me queda aliento, dentro de mí siento paralizado el corazón. Pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice, estoy paralizado de miedo. En lugar de decir, ya no me queda aliento. Y al decir esto, pues fue un acto de honestidad con Dios y consigo mismo de parte de David. Y es un versículo que ayuda a entender que no solo es a nosotros que nos pasa, sino que a todos nos sucede y que pueden tardar años en que veamos el resultado, porque muchas veces, como dice ahí, nos quedamos paralizados y al quedarnos paralizados no damos el paso que tenemos que dar y por eso pueden pasar años para que algo se cristalice en nuestra vida. Mira, nosotros podemos ser honestos y reconocer nuestras emociones, pero eso no es suficiente. Tenemos que dar ese salto cuántico que les hablaba el otro día, ese salto que es más allá de la lógica, y es un salto en que va uno confiando en Dios, porque es un salto de fe, confiando en que con Dios todo lo podemos vencer, con Él todos somos capaces de sacarlo adelante. Amén. Pero eso sí, eres tú el que tienes que decidir. Dios no va a decidir por ti.
Tú tienes que decidir a dar ese salto a veces que es un salto al vacío, ¿no? Pero tú tienes que decir, yo voy a dar ese salto para vencer ese miedo. Y ahí muchas veces es que te das cuenta que el miedo no era tan real, que no se cumplió, que no había por qué tener ese miedo. Y entonces eso te va a ayudar para que en una próxima vez ya te hagas más coraje. Y empiezas a ver libertad en tu vida. Y entonces ya buscas apoyo, aceptación. En sí se te vuelve como una nueva normalidad en tu vida, ya no vivir de esa manera. Ahora les pregunto, ¿con qué tienes en este momento que ser honesto? ¿En qué tienes que ser honesto para sacar de adentro ese miedo que algo te ha paralizado o que te ha trancado en tus propósitos? A mí no me responde, respóndale a Dios. La semana pasada hablamos de tener nuestra mirada puesta en Jesús para poder tener esa fe distinta. Hablé de esa fe de reino, que nosotros somos fe de reino y es un reto que tenemos como iglesia, es tener una fe diferente. Entonces, para tener esa fe de reino hay que tener la mirada puesta en Jesús. Pero el problema es que en muchas ocasiones hay una gran tensión entre lo que es la fe y lo que es el miedo. Están como en esa lucha. Y cuando gana el miedo, cuando el miedo empieza a tomar ventaja, pues no podemos avanzar, nos frenamos. Cada decisión trascendental que tomamos trae un riesgo. Siempre vamos a estar expuestos al riesgo, porque quisiéramos, no, yo quiero tomar una decisión para no tener riesgo de nada. No, todo tiene un riesgo y todo tiene consecuencias. Y ese riesgo pues ocasiona naturalmente un miedo, ya sea un miedo en menor o mayor grado. Por ejemplo, cuando decidimos con mi esposa abrir la iglesia, pues había un gran miedo de no poder cumplir con esta obra. Eso no es fácil. No es fácil decir, vamos a abrir una iglesia. ¿Y si irá gente? ¿Si habrá gente que quiere escucharnos? ¿Será que sí? Porque sentíamos el llamado de Dios que teníamos que hacerlo, pero sintieron el temor hasta que viene y aparece una palabra preciosa que nos quitó todo el temor para seguir adelante. Una palabra que ya hemos hablado aquí, que ustedes, muchos la conocen, que es Isaías 55:5. No sé si esa se quitó. Ahí está, sí. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dale ese aplauso bien fuerte que es para el Señor. Y esa palabra pues nos animó en fe, porque es que lo que yo le decía la semana pasada, ¿qué estamos comiendo? ¿De qué te estás alimentando? Te alimentas de una palabra que te llena y te da el valor, la fuerza. El alimento te da fuerza, ¿no? Pues te da la fuerza para hacer lo que tienes que hacer. Y a nosotros esta palabra nos animó indudablemente, nos animó a vencer ese miedo y entender que era una honra servir al Señor de la manera que Él quería que le sirviéramos en ese momento. Porque ya, hacía años ya le estábamos sirviendo, pero no abriendo una obra y dirigiendo una obra como es una iglesia. Entonces se dio ese paso, se dio ese salto. Pero es que el problema es que desde niños nos dicen, no tengas miedo, no tengas miedo. Y eso no está mal. El problema es que a veces es como para decir, o para invalidar el sentimiento. Yo nunca puedo invalidar ese sentimiento, porque siempre vamos a sentir miedos. No podemos pasar por la vida sin sentirlo. Y entonces esa emoción, al invalidarla, también no es lo conveniente, porque ya lo dijimos, es una emoción que también nos ayuda a protegernos. Dios creó esa emoción, que naturalmente en exceso es mala, ¿no? Pero es una emoción que nos hace buscar ayuda de opiniones, de puntos de vista, de conceptos, para que podamos tomar una decisión. A veces necesitamos que cuando vamos a tomar una decisión sentimos temor, sentimos miedo. ¿Será que sí? ¿Será que lo hago? ¿No lo hago? Y a veces necesitamos opiniones de otras personas que ya han vivido o que han pasado por esto, ¿no?
Entonces, si no lo hacemos así, seguramente tomaríamos muchas decisiones tontas en nuestra vida. No escuchamos a nadie, nada, porque yo soy muy valiente y yo hago lo que quiera hacer, y punto. Y entonces termino tomando decisiones que después me voy a tener que arrepentir seguramente. Entonces el miedo te protege. Dile que está a tu lado, es que el miedo también te protege. Y esa protección te hace pensar 2 veces en el momento de tomar una decisión difícil. Y muchas veces también te mantiene vivo cuando te hace huir del peligro. Hay una brecha entre lo que yo tengo y lo que yo quiero alcanzar. Y esa brecha se llama riesgo. Aquí está lo que tengo, aquí está lo que yo quiero tener, pero tengo que atravesar un riesgo. Y al contemplar ese riesgo, la fe nos impulsa hacia adelante, pero a su vez el miedo nos detiene. ¿Están entendiendo? Tú caminas en fe y dices, es que yo le creo a Dios, pero el miedo te dice, tú no vas a ser capaz, tú no puedes, no sabes a lo que te estás enfrentando. Entonces es como estar atados a una cuerda elástica, ¿no? En donde te jala la fe y te jala el miedo, nos tira para un lado y para otro, en direcciones opuestas. Y cuando más nos movemos en una dirección, pues más se tensa la cuerda y más tira de la otra. Si te mueves más en fe, pues más tira del miedo y lo va soltando. Pero si más tiras de miedo, la fe se va alejando. ¿Sí? Y ahí está el secreto. El secreto está en el momento del riesgo. Y cuando pongo en mí, pongo en marcha esa fe y mi confianza en el Señor, el miedo comienza a ceder, se va quedando atrás. Y es cuestión de donde tú pongas tu mirada, ¿no? ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Si lo haces en Jesús, vas bien. Recuerda que Él te empieza a llenar de esa fe. Jesús te empieza a llenar de esa fe. Por algo dice la palabra que también lo vimos la semana pasada en Hebreos 12:2, puesto tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Entonces tú pones los ojos en Jesús y pueda que tus temores no desaparezcan, pero sí disminuyen, se van a disminuir de una manera significativa. Y ya dijimos, el miedo no es malo, lo malo es su permanencia y también la intensidad de ese miedo que nos llega a paralizar. Eso es lo que es malo. Eso está como la ira, ¿no? Cuando hablamos de la ira, que decimos, la ira no es malo, o el enojo, el problema es permanecer enojado. Lo mismo pasa con el miedo. El miedo no es malo, lo malo es permanecer en un estado permanente de miedo. Eso no es para un hijo de Dios. Entonces, cuando tomas la decisión y das un paso de fe, das ese salto cuántico que ya vimos en otra enseñanza, la cuerda del miedo como que se rompe, ¿no? Tú saltas al vacío y la cuerda se rompe y te vas con la fe. Y se desbloquea un nuevo nivel de madurez. Y cada vez que aparezca un nuevo miedo, porque van a volver a aparecer miedos en tu vida, ¿no? Pero ya tendrás un bagaje de tus miedos anteriores. Como que ya has vivido la experiencia y ya pudiste ver cómo Dios obró en tu vida. Empiezas a entender eso. Pero es que Dios ya me ayudó en una situación similar o una situación de alto riesgo, ¿no? Y empiezas a enfrentarlo diferente. Y empiezas a dejar atrás tus limitaciones. Y eso hace que tu fe siga aumentando un poco más. Porque piensas, no, pues si Dios estuvo en esa circunstancia en el pasado, ¿por qué no va a estar ahora? Aquí también va a estar, ¿no? Por eso la canción que dice, ¿no? Yo creo en ti, ¿no? Sé que lo harás otra vez. Y el Señor lo va a hacer otra vez en tu vida. Él no te va a dejar colgado. Él vuelve y te saca adelante. Él hace que tu miedo se venza. Algo interesante del pueblo de Israel, precisamente hablando de esto, es que ellos hacían un recordatorio de lo que Dios había hecho en sus vidas, cuando ellos buscaban su presencia. Y en la Biblia vas a encontrar varios pasajes de eso, en que se habla de recordando cosas del pasado como para tomar ánimo. Uno de esos es en Nehemías 9:7, que dice aquí en Nehemías, dice,
tú eres Jehová, oh Dios, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Fíjese, empiezan primero a decir, es que tú eres ese Dios, el Dios que sacaste a él, el Dios que hiciste esto, el Dios que abriste el mar, el Dios que hizo de todo. Entonces, antes de entrar en una situación, está recordando eso. Eso lo hacía mucho el pueblo de Israel, ¿no? Y aquí en este caso, pues Nehemías sigue mencionando todo, en los siguientes versículos, todo lo que Dios hizo. ¿Y eso qué pasa? Que lo llevaba a obtener ánimo para hacer la obra, lo que tenía que hacer de la reconstrucción. Porque sabía que ese Dios grande iba a estar con ellos una vez más. Y yo te pregunto, ¿tú lo crees para tu vida? ¿Que ese Dios va a estar contigo otra vez? Qué bueno. Porque ¿saben? Eso, cuando tú lo haces de esa manera, eso es adorar en forma inteligente, con inteligencia espiritual, recordando lo que Dios ha hecho, lo que dice la palabra, ¿no? Y eso lleva a mitigar el miedo y dar ese paso de fe. Ahí te estoy dando secretos claves para que dejes el miedo y des pasos de fe, ¿no? Por eso no dejes de recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tráelo siempre a tu mente, tráelo nuevamente para que tu fe no disminuya y no le des más lugar al miedo en tus decisiones y puedas tomarlas tranquilamente confiando en que Él lo va a hacer. El miedo regula y es fuente de muchas emociones también. Es fuente, por ejemplo, del enojo, fuente de la tristeza, y hay miedo también a la vergüenza, a la culpa, al ridículo. Y realmente todos los grandes personajes de la Biblia en algún momento pues tuvieron miedo. Y la Biblia está llena de versículos en donde se revela que el miedo es algo muy común. Y es una alerta que nos pone o nos permite poner la mirada en Dios. Recordemos lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1:9. Un versículo que conocemos mucho, pero quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional, que dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. ¿Sé qué? Fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Te acompañaré a algunos lugares? No, donde quiera que tú vayas. Sé fuerte y valiente. Y lo bonito de este versículo es que como que te lo va llevando. Dice, primero te dice, sé fuerte y valiente, tranquilo, ¿no? Y luego dice, no tengas miedo, ni te desanimes. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es que yo estoy contigo, dice Dios. No te preocupes, yo estoy caminando contigo, ¿no? Yo te acompañaré a donde quieras que tú vayas. Es que esto es muy profundo. Porque una vez dice, no, es que Dios de pronto sí me ayudó en esto, pero allá no creo que me ayude. O en esta situación es distinto. No, Dios está en todo, en todo. A pesar de lo que enfrentemos, hay que ser valientes y eso no implica, vea, el ser valiente no implica no sentir miedo, para que lo entiendas, sino enfrentarlo, sabiendo que Dios está obrando en ti. Así es que lo enfrentas. Es que antes de conocer a Cristo lo enfrentábamos solo, y eso sí es un complique. Enfrentar nuestros miedos solos, wow, terminamos por eso donde psiquiatras, donde psicólogos, que nos ayuden. Pero ahora tenemos al Dios grande, al Dios fuerte, al Dios poderoso, al Dios que entregó su Hijo por ti para que tú vencieras ese miedo también. Amén. Yo antes pensaba que por ejemplo, que la valentía y el coraje eran ausencia total de temor. No, es que este sí es valiente, no tiene miedo para nada, ¿no? Y no es así, ¿no? Ser valiente y tener coraje no es no tener miedo, sino es actuar a pesar del miedo. ¿Es la diferencia? Yo creo que esto nos anima, ¿no? Porque muchos decían, oye, yo que sentía miedo, pero no es tan maluco que yo sienta miedo, ¿no? Sino que lo que tengo es que manejarlo de manera diferente, ¿no? Y nosotros tenemos pues la mejor de las promesas de Dios, es que Él nos va a acompañar siempre, ya lo leímos, a donde quiera que vayamos. Entonces, podemos deducir algo de esto. El miedo no es el problema no es el problema, ¿cierto? Sino la actitud que tomamos ante el miedo. Ese es el problema.
Y la actitud sí la decidimos nosotros en nuestra mente. Por eso nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada a la mente de Cristo, porque con la mente de Cristo tomamos valor, porque eso es fe. Empezamos a sentir fe, porque vamos al el consumador de la fe, al que lo logró todo en esa cruz. Entonces nuestra mente empieza a cambiar y ya la actitud es distinta para enfrentar ciertas situaciones. ¿Estás entendiendo? Entonces yo quiero que entiendas que el miedo, la culpa y la vergüenza son las 3 armas favoritas del enemigo para neutralizarnos y para interrumpir los planes que Dios tiene para nuestra vida. Él utiliza, pero le encanta utilizar estas 3 armas. Y muchas veces, fíjate que hemos dejado pasar oportunidades en nuestra vida por eso, o porque sentimos miedo, o porque sentimos vergüenza. Nos dice, mira, hay una oportunidad para ti, pero tienes que ir a hablar con el director de no sé qué, el alto, allá, el máximo, pero tienes que ir allá. No, a mí me da pena. ¿Yo cómo voy a ir? Me da vergüenza. Te paraliza, ¿no? O también la culpa. No, yo creo que a mí no me van a aceptar porque como yo fui tal cosa o yo hice tal otra cosa, ¿no? Entonces el enemigo distorsiona la imagen de nosotros mismos porque nos dice, no, es que no pueden, tú no puedes, no vas a poder, o no sabes, vas ahí, pues que tú no sabes nada, tú eres ignorante para eso, vas a fracasar, y eso es lo que se te mete en la mente. Pero tú eres un hijo de Dios, y Dios te dice otras cosas muy diferentes. Yo voy contigo, te dice el Señor, y al ir contigo tú vas a poder, porque en mi poder se perfecciona tu debilidad. Tu debilidad sale porque está el poder de Dios por encima de esa debilidad. Amén. Y así es que puedes ver cambios trascendentales en tu vida. Muchas veces caemos en lo que se llama la parálisis del análisis. Uy, ¿eso qué es, pastor? Está hablando ya se metió con temas por allá, quién sabe, muy elevados, yo no sé, psicológicos. No, algo muy sencillo. Es que a veces pensamos tanto en las soluciones, en los escenarios posibles, que terminamos no haciendo nada. Porque empezamos, ¿y qué tal que esto fuera así? ¿Y qué tal que esto no funcionara? ¿Y qué tal lo otro? Y no sé qué. Y es que a fulanito le pasó esto. Y empezamos a pensar y no hacemos nada. Por eso se llama el parálisis del análisis, ¿no? Y estamos esperando a veces condiciones perfectas para hacer algo. Entonces nunca hacemos nada. No, es que yo, la verdad, pues así, si hubiera pensado o me hubiera quedado en el análisis, pues nunca me hubiera casado. ¿Qué tal que esta señora me salga una fiera? ¿Qué tal que cocine bien feo? Y mi mamá que cocinaba tan rico. ¿O qué tal que de pronto nos quedamos sin trabajo? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo voy a mantener yo a mi mujer si no tengo trabajo? Y empieza una cantidad de... Mejor no me caso, ¿cierto? Y no doy ese paso. O no hubiera tenido hijos tampoco. Si hubiera esperado a hacer un análisis, no, pues que me van a costar muy caro. Y la educación. ¿Y qué tal que yo no puedo después darles una buena educación? Y eso se me vuelve un conflicto, ¿no? Entonces empiezas a esperar que todo sea perfecto, ¿no? Para tomar decisiones en tu vida. Eso la verdad es miedo. Miedo a tomar decisiones. Y yo no digo que no hay que evaluar los riesgos, claro que hay que evaluar los riesgos, pero dar el salto, hay que dar el salto a través de una decisión para obtener un resultado. Tú nunca vas a obtener ese resultado si no das un salto. Tienes que darlo, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve deseos de estudiar ingeniería industrial, pero no dejaba de sentir temor de si era capaz. ¿Por qué sentía temor? Porque yo durante muchos años en la escuela, yo no fui bueno para matemáticas. Y de pronto, en los últimos 3 años, 2 o 3 años, ya es prepa, ya es el bachillerato, se me despertó el entendimiento, la inteligencia matemática.
Y empecé a verla muy diferente. Y empecé a dije, oiga, pero esto no es tan complicado como yo creía. Era una tara que uno tenía aquí en la mente. Y empecé a ver que no era tan difícil. Y empecé a entender. Y hasta me sorprendía que en unos exámenes era de los mejores de la clase, cuando yo antes era pésimo. Fue un cambio completo. Te dije, no, ¿sabe qué? Yo voy a estudiar ingeniería. Lo que nunca concebí años atrás que puedo estudiar, resulta que sí lo voy a poder hacer, lo voy a hacer. Pero no dejaba de tener el miedo, ¿no? ¿Qué tal que yo no pueda avanzar en la carrera y que no la vaya a terminar, que me vaya a colgar? Para completar me metí en una universidad bien complicada, pues, de mucha exigencia. Pues tuve la bendición de Dios de poder ingresar a esa universidad, pero tomé el riesgo y dije, pero tengo que hacerlo. Y así saqué adelante mi carrera, con esfuerzo y todo, pero venciendo temores. Y uno muchas veces, a pesar de los temores, tienes que enfrentar y salir adelante. Dice, yo lo voy a hacer. Y en ese entonces yo no tenía Cristo. Ahora imagínese uno con Cristo. Decir, Señor, si tú me ayudas, yo sé que yo voy a poder sacar esto adelante. Tú sabes que en mis fuerzas no es posible, pero en las tuyas todo lo puedo. Amén. ¿Sabes qué es una buena prueba de fe? Te reto a que lo hagas. A que hagas algo que nunca hiciste por miedo. Eso es una buena prueba de fe. A que lo hagas ahora ya que tienes a Cristo y que conoces esta palabra. Dice, oiga, yo nunca había hecho esto. ¿Sabe que ahora sí lo voy a intentar? Claro, lo puedes hacer porque el Señor está en tu vida y Él te va a ayudar. Ya lo vimos en su palabra. Mira, a mí me pasaba con el miedo. Yo tenía miedo a hablar en público. ¿A cuánto les da miedo hablar en público? Digan la verdad. A muchos, yo sé que a muchos. Eso no es fácil, a veces uno dice, wow, que tiene uno que prepararse y tiene que saber qué palabras va a usar y cómo miro y la gente mirándome, yo qué voy a hacer. No. Pero sabía que eso me daba mucho temor y hacer una conferencia, ¿cómo la voy a hacer? Pero el Señor me fue llevando, porque el Señor tenía un plan conmigo. Y en mis trabajos, pues me tocó muchas veces pues dar conferencias a los grupos pues a los equipos de trabajo que tenía pues debajo mío. Pero una vez, en una empresa, me llama la directora general, yo era el director comercial, y me dice, Hernán, nos hicieron una invitación de una universidad para dictar una conferencia a un grupo de estudiantes sobre lo que es la historia de las comidas rápidas en Colombia. Yo trabajaba en una cadena de comida rápida y para que hables también un poco de la historia de la empresa nuestra. Ellos quieren saber. Yo en ese momento dije, conferencia con estudiantes. Yo dije, Dios. Pero yo no le dije que no. Dije, no puedo ser inferior, porque lo que yo les digo, por dentro está que se muere, pero por fuera tengo que mostrar seguridad. Entonces, sí, está bien. Vamos, ¿cuándo es? En 15 días. Ah, bien. Esos 15 días era sufriendo. No, mi amor. ¿Yo qué les voy a decir? Y si me empiezan a preguntar un poco de cosas, bueno, pero yo creo que son por ahí unos 20, 25, ¿no? Cuando llego yo allá, eran como 100 o más de 100 ahí en ese salón, era una cosa inmensa. Era una charla de conferencias que se estaban dando y pues, bueno, que no, nos han invitado. Y yo estaba ahí, y yo viendo esas caras, yo, wow. Ya cristiano, dije, Señor, pues, ayúdame y tú me darás claridad en lo que voy a decir. Y pon gracias, Señor, porque con estos jóvenes es complicado. Pues así fue, me solté y como todo, fíjate que cuando uno empieza a vencer el temor, se va soltando, al cabo del rato ya eso se va extensionando, va bajando. Y al final está uno muy relajado, está tranquilo, y eso fue lo que me pasó. Y se dio la conferencia, pero yo sabía que todo era una preparación que Dios estaba haciendo en mi vida para lo que venía más adelante. Y todo esto pues me lleva a preguntar, ¿qué miedos o qué vergüenza o qué culpas vienes arrastrando tú desde hace años? Repito, no me van a contestar aquí, tranquilos.
pero qué miedos, qué vergüenzas o qué culpas. Porque es que son las tres cosas con las que el enemigo te quiere atacar, te quiere paralizar. Vienes tú llevando durante años. No, porque no es necesario seguir con esa mochila, que la sigas cargando, sino es tiempo de soltarte para que descubras tú esa verdadera libertad, una libertad de hacer y de lograr cosas que en un momento dado pensaban que eran imposibles para tu vida, que podías hacer. Pero ahora sí lo puedes hacer porque vas de la mano con Dios. Esa es la diferencia. Jesús nos hace libres. Y esto implica ser libres de miedo y del temor. Y como dije, de que no es que no nos sintamos, sino poder actuar con libertad a pesar de estos. Porque tú ya no eres esclavo, tú eres un hijo. Eres un hijo y eso cambia tu condición, ¿no? Libre de complejos, ¿no? Esos complejos que se dan en esas zonas donde el miedo se pasea en tu vida y donde se pasea la vergüenza y la culpa. No, tú ya eres libre de todo eso. Entiéndelo, tú eres libre, pero tienes que mentalizarte de que eres libre, que Jesús te hizo libre y que ya venciste. Amén. Hay una palabra de Jesús que quiero compartirte y es Juan 12:15. Dice así: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Fíjate, esta palabra es una palabra que se predica normalmente en Semana Santa, cuando se narra la historia de la entrada a Jerusalén de Jesús que entra en un pollino, ¿no? Pero hoy quiero mostrártela de una manera muy diferente, no con ese contexto, sino el contexto del temor y del rey, de que es un rey. El rey tiene poder sobre mi vida, ¿cierto? Un rey tiene poder sobre la vida de sus súbditos. Es más, cuando uno va donde el rey, bueno, no nos ha tocado, porque en nuestros países no nos tocó vivir bajo reinados, pero normalmente, y sobre todo en la antigüedad, se llamaba ante el rey y la gente era llena de pánico, de susto. Me llamó el rey, ¿qué me va a decir? Oh, Dios mío, Señor. Ese Señor que es terrible, que lo llamara uno el Nabucodonosor. No, pues, ¿será que me va a freír? ¿Me va a meter al horno? ¿No? Esto sí que era complicado. Entonces el rey causaba temor, porque tiene poder y puede mandarlo incluso a uno a hacer cosas peligrosas que le pueden causar hasta la pérdida de la vida. Pero este rey que acabo de leer aquí en este versículo es diferente a los demás. Viene en un burrito, empezando por ahí, ¿no? Para que entendamos que no hay que temerle, o por lo menos no temerle de la forma que se le podía temer a los otros reyes, a cualquier otro rey. Es un rey manso, un rey humilde. Pero eso sí, no nos debemos dejar confundir, porque sigue siendo rey. Es más, rey de reyes, está por encima. Y ese es tu rey, ese es tu rey. Y como tu rey, él también te hace peticiones y pronuncia mandatos. Pero con una gran diferencia. Es que las cosas que él te demanda son para tu bien, no para el de él. Los otros reyes de pronto demandan cosas para ellos. Este rey demanda cosas para tu bien, para tu bienestar. Y esa es la diferencia con otros reyes en la obediencia que nos pide. Jesús lo que dice es que lo hagamos, pero por fe, que lo obedezcamos por fe. Fe en que aunque no entendamos lo que Él nos pide, el resultado va a ser bueno y vale la pena. Y el temor igualmente va a estar ahí, porque es parte de nuestro mecanismo. Pero este rey, ¿qué te dice? Te dice, no temas. Lo leímos, ¿no? Este rey te dice, no temas. Y da el paso sin cuestionamientos, porque es mandato del rey y por amor a él. Que demos el paso. Dice Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, nosotros obedecemos porque le amamos.
no porque estamos llenos de pánico, como sucedía con los reyes normalmente. No, era porque nosotros obedecemos porque le amamos, y porque le amamos nosotros le servimos y sabemos que siempre vamos a tener recompensa de parte de ese rey. Entonces es un rey que pide obediencia incondicional por amor y porque tiene un plan que es muy bueno para tu vida, iglesia. Solo espera que demos ese salto, porque es que a veces nos paralizamos por el miedo. Y Él te dice, no temas a este rey. Demos ese salto a pesar de ese miedo, confiando plenamente en Él, que Él está con nosotros. Y eso se llama fe y confianza. Eso es, fe y confianza. ¿Quién me ayuda? Miren, yo sé que hay cosas que cada uno sabe que debemos hacer y de pronto no lo hemos hecho. Yo sé que ustedes tienen cosas que debieron hacer antes, pero no lo han hecho porque han temido, han sentido miedo de hacerlo. No te has atrevido por miedo a ese cambio. ¿Qué cosas pueden ser? No sé, puede ser emprender algo. Cuando hablo de emprender no necesariamente es emprender una empresa, un negocio, no, emprender algo en tu vida. De pronto emprender algo también puede ser algo que tú quisiste estudiar en un momento dado o capacitarte en algo y no lo has hecho. O de pronto hacer ciertas tareas que de pronto dejaste ahí a un lado. O has detenido o has dejado de tomar decisiones que deberías haber tomado. De pronto puede ser dejar una relación tóxica, una relación que no te conviene, personas que no te convienen en tu vida y no has querido soltarlas, también porque tienes temor. Y si me quedo solo, muchacho, te vas a quedar solo. Tienes al Dios Todopoderoso contigo. Mire, el Señor, si tienes temor a quedarte solo con alguien que no vale la pena, el Señor te va a dar muchas más personas a tu alrededor que te van a sostener. O puede ser también temor a soltar algún trauma del pasado. Algo que no has querido hablar con alguien para poderlo sacar. Porque tienes miedo, o tienes vergüenza, o tienes culpa. Y por eso mejor lo guardas ahí adentro. Pero eso te está haciendo daño. Y el Señor hoy te dice, sácalo, déjalo. Es un día para que decidas dejar atrás eso. Porque eso tiene que cambiar en ti. Tú no puedes seguir cargando con eso. Entonces yo te invito a que enfrentes tus miedos. Enfréntalo, cara a cara. Yo sé que no es fácil. No te estoy diciendo, es sencillísimo, no. Es difícil, pero hay que dar el salto. Y también sé que es liberador y te va a liberar. Como líder, a mí me tocó empezar a hacer cosas que eran muy difíciles para mí. Entre ellas, pues dar ese salto al vacío, de dejar atrás muchas cosas de mi profesión y empezar una iglesia ya próxima a cumplir 11 años. En octubre cumplimos 11 años. Y también enfrentar situaciones a las que antes le había hecho el quite. Durante años le pude haber hecho el quite por temor a afectar a otros o incluso a mí mismo. Pero entendí algo, que hay que saltar para crecer. O si no, me voy a quedar siempre en lo mismo. Ahora tú decides si te quieres quedar siempre en lo mismo o quieres dar ese salto para crecer. Lo que pasa es que si te quedas en lo mismo, vas a sentir insatisfacción por dentro. Y vas a sentir frustración. Y vas a sentir siempre ese pensamiento que te dice, lo pude haber hecho y no lo hice. Por miedo, por temor. Me quedé. Quiero, para ir terminando, compartirles un pasaje del profeta Eliseo que resume este mensaje de hoy. Y es una oración que todos debemos orar,
para sí mismos, para nuestra familia, por nuestro entorno también, y que nos da valor y ánimo para seguir tomando riesgos. Esos riesgos que nos hacen avanzar en la vida, porque a veces decimos, bueno, yo quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Para mí lo mejor, ya se los dije, la palabra. La palabra te da ánimo para hacer cosas que de pronto no imaginaste que podías, o imaginaste que no podías hacer. Y esta palabra, indudablemente, es como una oración, puede ser una oración que te impulsa. Y es que en este momento Eliseo estaba siendo perseguido por el rey de Siria. Y él, como buen profeta, se le adelantaba al rey de Israel los pasos del ejército de Siria. Él le decía, va a pasar esto, van a ir por tal lado, van a hacer esto. Y entonces el rey de Siria se puso de pensejo, tengo un soplón aquí adentro. Aquí hay alguien que está soplándole a los israelitas lo que estamos haciendo y necesito saber quién es. Hasta que le dijeron, no, aquí no hay nadie. Es el profeta Eliseo de Israel. Él es el que le cuenta al rey de Israel lo que vamos a hacer. Él va más adelante. Ah, sí. Entonces, persígalo, búsquelo y lo vamos a ejecutar. Y dio la orden. Y una mañana, al levantarse, él va y mira por la ventana y ocurre la siguiente escena que vemos en Segunda de Reyes 6, 15 y 17, que dice, y se levantó de mañana, vamos a leerlo aquí por la Nueva Versión Internacional, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¿Te imaginas el criado viendo eso, no? ¡Wow! Aquí sí vamos a salir, pero fritos de esto. ¡Ay, mis señores!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Yo me imagino al criado soltando la risa, ¿no? En medio de ese miedo que tenía, más que nosotros, estamos solos los dos y miren ese ejército ahí. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea, o sea, el criado, los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este pasaje es la misma situación, con dos miradas diferentes. La mirada de Eliseo, que está lleno de confianza, de fe, y sabe que no va a haber problema. Y el criado que ve la realidad, muchas veces lo hemos dicho, uno ve una verdad por encima de una realidad, porque era una realidad. Estaba el ejército sirio rodeándolos por todos lados. Pero entonces, él le pide en oración a Dios, muéstrale lo que yo veo. Y hoy le pido yo a Dios que te muestre a ti lo que yo veo en ti. Porque yo veo personas valientes, personas que dan ese paso adelante, que dan ese salto hacia el propósito que Dios ha hecho para sus vidas. Y yo le pido a Dios que tú también lo veas, porque el problema es que tú a veces no lo ves. Amén. Aquí, con los ojos humanos, la visión era aterradora. Un ejército entero rodeando a un solo hombre. Y todo, pues, estaba totalmente a favor del ejército sirio, naturalmente. Eso lo sabía muy bien el sirviente. Pero Eliseo había visto obrar a Dios en otras ocasiones, varias veces. Ya lo comenté. Cuando uno se apoya en lo que Dios ya hizo, uno toma fuerzas. Entonces él tenía entrenado el hábito de focalizar su mirada. Ya sabía dónde poner su mirada. Y por eso le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. Hay más del lado nuestro que del lado de ellos. Entiéndelo, le digo. Hay más del lado nuestro. Dios estaba con un ejército celestial mucho más poderoso. Y Eliseo hacía una oración poderosa en ese momento. Que Él pueda ver lo que yo veo, Señor.
para que su siervo experimentara esa misma seguridad. Y es que cuando tus ojos espirituales se abren, tus temores se disipan. Por eso yo pido hoy a Dios que se abran esos ojos espirituales. ¿Cómo termina esta historia? Termina con el ejército sirio derrotado. Y yo pregunto, ¿cómo va a terminar tu historia? ¿En victoria o derrotado? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Tienes que animarte a dar ese salto que muchas veces te has imaginado y no lo has hecho, por miedo. Pero Dios está contigo. Tienes que verlo con los ojos de la fe. No lo sigas viendo con tus ojos naturales. Velo con los ojos de tu fe, de la fe. Creer que allí está Él contigo, que tú no estás solo. Y quiero decirte, como dijo Eliseo, no temas, no tengas miedo, fe de reino, no temas miedo, no tengas miedo, iglesia, porque son más los que están de nuestro lado. Dios dispone todo un ejército de ángeles para cuidarte, para protegerte, para apoyarte. Entonces, ¿cuál va a ser tu desafío a partir de hoy? ¿Cuál va a ser ese desafío? ¿Cuál va a ser el salto que vas a dar? Yo te invito a obedecer a Dios y saltar. Confía en Él. Porque es que no vas a crecer si no lo haces. ¿Por qué crees que hay tanta gente que pueden pasar 20 años en una iglesia y sigue lo mismo, estancado? Porque no han querido dar el salto. Y se llenan de conocimiento, se llenan de palabra. Te recitan la Biblia así, pero no dan el salto. Entonces no están confiando en Él. Y Dios quiere es que confíes en Él para dar el salto. No vas a crecer si no lo haces. Tú solo tienes que confiar. Y no olvidar ese versículo con el que empezamos esta charla el día de hoy. Ese versículo de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso yo quiero que hoy salgas pensando distinto. Tú no tienes por qué vivir en temor. Esa no es la condición para la que Dios quiso que tú recibieras a Cristo en tu vida. Para seguir igual. O seguir como una gran cantidad de gente allá afuera. No. Él quiso que tú tuvieras a tu Salvador, para que tuvieras fe en Él, que tú te llenaras de fuerzas, de ánimo, y empezar a hacer cosas que nunca te imaginaste que podías hacer. Y lo puedes hacer, pero tienes que confiar. Tienes que confiar en Él, porque Él va a estar contigo. Vamos a orar.